Hoy vamos a coser una bolsa de compra tipo Supatu, ligera, práctica y muy fácil de plegar. Para hacerla necesitas 120 centímetros de tela cover de Katia Fabrics, 120 centímetros de cinta de mochila, 20 centímetros de elástico, este en particular es de 5 milímetros de ancho. Además necesitas pinzas de costura, cinta métrica y tijeras, así como los útiles habituales de costura. Empieza cortando las piezas. Necesitas un rectángulo de tela de 60 por 90 centímetros. Este será el cuerpo de la bolsa. 4 piezas de 22 por 6 centímetros. Estas piezas permitirán crear el carril por donde meteremos las asas. Y 2 piezas de 12 por 4 centímetros para hacer el remate final. Una vez tengas todas estas piezas cortadas, coge la pieza del cuerpo de la bolsa y haz un dobladillo doble por todo el contorno. Puedes ayudarte de la plancha para hacer el dobladillo, pero si usas esta tela ten en cuenta de poner la plancha a baja temperatura o poner un trozo de tela encima para proteger. En mi caso, con esta plancha a baja temperatura no es necesario poner el paño de tela de algodón. Pero antes de hacer este paso, haz una prueba para asegurarte de no quemar la tela. Una vez tengas el dobladillo de los 4 costados de la pieza grande, pasa un pespunte recto con una puntada larga de 3 o 4. A continuación recupera las 4 piezas de 22 por 6 centímetros y en uno de los extremos cose un dobladillo de 1 centímetro aproximadamente. Después en los extremos superior e inferior marca un dobladillo únicamente con la plancha. Haz lo mismo con las 4 piezas. Tiene que quedarte algo así. Recupera la pieza grande del cuerpo y coloca estas piezas en la parte superior, como estás viendo en el vídeo, para crear el carril por donde pasaremos el asa. Haz que el doblez de la pieza pequeña coincida con el borde superior y lateral del cuerpo de la bolsa. Sujeta con pinzas y pasa un pespunte recto por la parte superior e inferior de las piezas pequeñas, dejando la parte central sin coser para pasar el asa. Repite la misma operación para las otras 3 piezas restantes. Una vez cosidas estas piezas, tiene que quedarte algo así, un hueco libre para poder pasar la cinta de mochila. Para pasar las asas por el carril, ayúdate de un imperdible o de un pasacintas. Sujeta con pinzas para que no se mueva y pasa el otro lado. Corta el sobrante de la cinta y sujeta con pinzas para que no se mueva, para después pasar un pespunte recto por los extremos para asegurar. Repite el mismo proceso con la otra asa.
Una vez tengas las asas introducidas, cose los bordes con puntada recta y pasa varias veces para que la costura quede más resistente. Así tiene que quedarte. Si es el caso, corta el sobrante de la cinta para que quede a ras del borde. Ahora es el momento de hacer los pliegues que harán que la bolsa se forme y que quede más compacta. Busca el centro de la bolsa y haz una marca en el centro con un marcador o con un alfiler. Ves doblando la bolsa en forma de acordeón, creando pliegues regulares de la medida de la parte superior, como estás viendo en el vídeo. Asegúrate que todos los pliegues queden alineados. Una vez formados los pliegues, hasta la mitad de la bolsa, sujeta con pinzas para que no se mueva y realiza los mismos pasos para el otro lado. Repite con la otra mitad de la bolsa. Una vez hecho esto, pasa un pespunte por los laterales de la bolsa en ambos extremos para que los pliegues no se deshagan. Ahora solo queda coser el elástico y coser una pieza para pulir los extremos. Cose el elástico en el centro, en uno de los extremos, como estás viendo. Ya tenemos sujeto el elástico, ahora recupera las dos piezas de 12 por 4 centímetros para rematar los laterales de la bolsa. Para ello cose la pieza derecho contra derecho, como estás viendo, alineando los bordes. Una vez cosido, dale la vuelta y haz un dobladillo en los costados y en la parte superior para ocultar las costuras y así dejar esta parte bien pulida. Sujeta con pinzas y pasa un pespunte recto para dejar rematado todo el lateral. Repite el mismo proceso para el otro lateral, pero en este caso sin el elástico. Y así queda tu bolsa de compra reutilizable, compacta, perfecta para el día a día. Esperamos que te haya gustado este tutorial y si no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos pronto en el próximo vídeo con más ideas do it yourself.